Anteriormente dije que en la Gran Comisión hay 3 órdenes del Señor, que una es ir, la otra es hacer y la tercera es continuar enseñando. Nos preguntábamos qué es hacer discípulos y resaltamos que hacer discípulos es una orden del Señor Jesucristo. Es la tarea de ir y compartir el Evangelio. Pero luego dijimos que hacer es formar personas y que enseñar es continuar enseñando, o sea, corregir al discípulo en su ministerio. Esos 3 grandes imperativos no son negociables, sino que todo siervo de Dios debe cumplirlo. En segundo lugar, decimos que hacer discípulos es un proceso dinámico. Green Damen, en su libro Cómo pastorear iglesias pequeñas, dice: el discípulo o el discipulado no es un suceso, sino un proceso de crecimiento espiritual. Como proceso consiste en etapas, y la tarea de la iglesia es adiestrar a los miembros en cada etapa de su vida espiritual. Green, basado en 1 de Juan 2, 12 al 14, subraya 3 pasos en el discipulado. El apóstol Juan está diciendo en ese texto o en esa carta, está hablando acerca de 3 dimensiones: los niños, los jóvenes y los padres. 1 de Juan 2, versículo 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y nuevamente, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Green subraya allí 3 pasos importantes. Primero dice que, o habla primero del discipulado al infante espiritual. ¿Quién es un infante espiritual? Un infante espiritual es alguien inmaduro en el conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, necesita instrucción, necesita adiestramiento, necesita dirección. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, para referirse a la persona espiritualmente inmadura, él dice en el capítulo 13, el versículo 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Un infante espiritual es alguien entonces inmaduro en el conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, necesita instrucción, necesita adiestramiento y necesita dirección en la fe en Jesucristo. El creyente puede ser inmaduro por 2 razones. Puede ser una persona nueva en la fe, alguien recién convertido, y como tal necesita ser discipulado. Una persona puede ser inmadura también aunque tenga un largo recorrido en la iglesia, pero que su crecimiento ha sido atrofiado por la desobediencia. No ha aprendido a obedecer, entonces no ha crecido en su desarrollo espiritual. En cualquiera de estos casos, el creyente necesita ser discipulado y encaminado en la palabra de Dios para afirmar y confirmar su fe. Efesios capítulo 4, en los versículos 13 al 15, el apóstol Pablo dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrinas de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, el infante espiritual es una persona que necesita ser instruido para su crecimiento espiritual. El segundo nivel es el discipulado para personas maduras. ¿Quién es una persona madura? Es una persona que ha crecido en su vida espiritual. Una persona que viene desarrollando un ministerio o un servicio en la iglesia. Y alguien que se preocupa por estudiar, orar y leer la Biblia. ¿En qué consiste entonces el discipulado para él? Consiste en dar alimento sólido, como teología, doctrina, principios de interpretación bíblica, historia, entre otros. Esta etapa la llamó el apóstol Pablo el camino a la perfección. Este discipulado no consiste simplemente en estudiar un manual, consiste en vivir lo aprendido, enseñarle a otros y prestar o presentar unos resultados. Como puede observar, es un discipulado teórico práctico. Los discípulos deben aprender de sus errores, de sus temores y de sus desatinos. Los momentos más prácticos para Jesús enseñar lecciones profundas a sus discípulos fue cuando ellos cometieron errores. Allí Jesús no fue para acusarlos ni para reprenderlos, sino para enseñarles a mejorar en su carácter y en la forma de aplicar o hacer las cosas. El tercer nivel tiene que ver entonces con el discipulado para el ministerio. Cuando hablamos del ministerio estamos pensando en personas que están o quieren ejercer un liderazgo dentro de la iglesia. Es aplicado a personas maduras, con unos conocimientos básicos, que han demostrado fidelidad en la iglesia e idoneidad para servir al Señor. Pablo le dice a Timoteo respecto a las personas que él debe formar. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Observe que la condición que Pablo le da a Timoteo es que deben ser personas idóneas, personas fieles, personas capaces de enseñar también a otros. La idea central entonces en el discipular para el ministerio a las personas es de acuerdo entonces al nivel de crecimiento espiritual, y no solamente discipularlas, sino involucrarlas en el servicio de la obra del Señor, dentro y fuera de la iglesia local. Según el pasaje que hemos escogido de la Gran Comisión, resalta la importancia de discipular en tres dimensiones. Una es ir, la otra es hacer y la otra es continuar enseñando. Observemos un momento con más detalle estas órdenes. Ir lo componen dos partes importantes. Primero, evangelismo, y segundo, consolidación. Evangelizar es ir a buscar a la gente y anunciarles el mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación que contiene primero el amor de Cristo, segundo que contiene el problema del hombre y el pecado,
Tercero, que contiene la solución. Cristo murió por nosotros, derramó por su sangre por nosotros, y su sangre nos limpia de todo pecado. Y la cuarta parte, que es tomar una decisión de seguir a Jesús, de entregar nuestra vida a Él y someternos a Él. Marcos, el evangelista, en el capítulo 16, el versículo 15, él dice: por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Importante que él dice, toda criatura necesita escuchar la palabra de Dios. El evangelismo es tarea de todos, pero es más efectivo cuando a través del discipulado hacemos conscientes a las personas. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 1 al 6, el apóstol Pablo, en la presentación del Evangelio, recomienda tener en cuenta dos cosas. 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 6, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, de nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Detengamos un momento para resaltar aquí la primera cosa que recomienda el apóstol. El apóstol recomienda que la presentación del Evangelio es bien importante, pero que se necesita que quien lo haga esté disponible para anunciar el Evangelio en cualquier circunstancia. Él dice, anunciamos el Evangelio en medio de gran oposición. Predicar el Evangelio no siempre produce, o no siempre es en determinados campos lo mejor, y se recibe lo mejor. Muchas veces hay gran oposición. Sabemos que el enemigo se opone al Evangelio. La segunda cosa que resalta el apóstol Pablo en la presentación del Evangelio es la sencillez y la autenticidad en la presentación de la palabra de Dios. Él dice en el versículo 3 al 6, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Jesucristo. Ten en cuenta que el apóstol está diciendo que en la presentación del Evangelio es muy importante la sencillez, ser auténticos, ser transparentes, ser honestos con lo que estamos entregando. Hablando un poco de la doctrina, Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas, pues con lo que enseñas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hoy es bien importante tener claro el mensaje que estamos transmitiendo y la forma como lo estamos transmitiendo. El que escucha el Evangelio es digno de escuchar un Evangelio sólido, sano, transparente, un Evangelio que puede cambiar su vida, y no solo puede cambiar su vida, sino asegurarle la vida eterna. El segundo paso en el evangelismo tiene que ver con la consolidación. Es el paso siguiente al evangelismo. Tiene como objetivo afirmar al recién nacido en la fe. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Tesalonicenses, que venimos leyendo, resalta el carácter que debe vestir al consolidador. En el versículo 7 al 10 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que con ternura
cuida a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros, dice el apóstol, sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos conducimos con vosotros, nos comportamos con vosotros, los creyentes. En ese texto, el apóstol resalta una característica especial del consolidador, y tiene que ver entonces con la ternura. Que no tiene que ver con la debilidad, sino con el amor que Dios ha derramado en su corazón, el amor que le viste, el amor con el cual ha sido el consolidador revestido. No es el amor del mundo, no es el amor de los hombres, sino el amor de Dios. Como dijera Pablo en Romanos, el amor que sobre nosotros ha sido derramado. Entonces resalta que una característica especial del consolidador es la ternura. La segunda característica del consolidador es el amor. Él habla en los versículos 11 al 12, él dice: así que también sabéis, hermanos, de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En esta parte es muy importante el amor, como el amor de un padre, con ternura, con cuidado, con responsabilidad sobre sus discípulos. Y finalmente es muy importante la oración. Él no solamente quiere enseñar, sino que también está trabajando en la parte de la oración. Orar es muy importante. Que Dios los bendiga.